¿Has visto alguna vez nieve que no es blanca? No hablo de nieve sucia, no hablo de lodo o tierra mezclándose con ella. Hablo de nieve que cae del cielo con otro color, roja, como si las nubes estuvieran sangrando, como si el cielo mismo estuviera herido. Y cuando esa nieve toca el suelo, cuando se acumula en las calles y los techos, no se derrite como debería. Se queda ahí, esperando, creciendo, cubriendo todo con algo que no es solo frío. Hay promesas que no deberían hacerse, pactos que no deberían firmarse, porque cuando ofreces algo a cambio de lo que deseas, cuando pones tu nombre en un acuerdo que no entiendes completamente, no solo te comprometes tú, comprometes a todos los que están cerca, a tu familia, a tu comunidad, a tu ciudad entera. Esto pasó en Helena, Montana, en el invierno del 2018, una ciudad pequeña rodeada de montañas, un lugar donde el invierno llega temprano y se queda tarde, donde la nieve cubre todo durante meses, donde el frío es tan penetrante que puedes sentirlo en los huesos incluso cuando estás dentro de tu casa con la calefacción encendida. Había un pastor que se llamaba Michael Brennan, Pastor Mike para su congregación. 53 años, casado, 3 hijos adultos, llevaba 25 años liderando la iglesia comunitaria de Helena. Una iglesia pequeña, pero activa, con una congregación de unas 200 personas, gente buena, familias trabajadoras, el tipo de comunidad que se apoya mutuamente en los tiempos difíciles, y los tiempos eran difíciles. La economía de Helena había estado cayendo durante años. Las minas cerraron, las fábricas se fueron, la gente se mudaba a ciudades más grandes buscando trabajo. La congregación del pastor Mike se estaba reduciendo. Cada domingo había menos personas en los bancos, menos dinero en las colectas. La iglesia estaba luchando por mantenerse a flote. El pastor Mike rezaba todas las noches, pedía guía, pedía ayuda, pedía un milagro que salvara a su iglesia, a su comunidad. No quería que Helena se convirtiera en otro pueblo fantasma. No quería que su vida de trabajo se desvaneciera. Así que rezaba, con desesperación, con fe, pero también con algo más, con una voluntad de hacer lo que fuera necesario. Y entonces, una noche de noviembre alguien respondió. El pastor Mike estaba solo en la iglesia. Era tarde, pasada la medianoche. Estaba en su oficina revisando las finanzas. Los números no cuadraban. No había suficiente dinero para pagar las cuentas del mes siguiente. La iglesia iba a tener que cerrar, y con ella uno de los últimos lugares donde la comunidad se reunía, donde encontraban esperanza. Mike puso su cabeza entre sus manos, cerró los ojos y rezó. Pero esta vez no rezó a quien normalmente rezaba. Esta vez, en su desesperación, dijo algo que no debió decir. Haré lo que sea necesario. Solo muéstrame el camino. Y algo escuchó. Mike sintió un cambio en el aire, un frío que no venía de afuera, un frío que venía de adentro de la iglesia. Abrió los ojos y vio algo, una sombra, de pie en la puerta de su oficina, alta, sin forma definida, pero con presencia, con peso. Mike no pudo moverse. No pudo hablar, solo miraba mientras la sombra entraba, mientras se acercaba a su escritorio, y entonces escuchó una voz. No era audible, no venía de afuera, estaba en su mente, directamente en sus pensamientos. Harás lo que sea necesario, entonces hazlo, firma el pacto. ¿Qué pacto? Mike logró decir. Su voz apenas un susurro. El pacto de los antiguos, los que estaban aquí antes que ustedes. Los que todavía están aquí, esperando. Y entonces apareció algo sobre el escritorio de Mike. Un papel, viejo, amarillento, con escritura que Mike no podía leer completamente. Algunas palabras en inglés, otras en algo que parecía latín, otras en idiomas que no reconocía, y al final del documento un espacio en blanco para una firma. ¿Qué es esto?, preguntó Mike. Una promesa,
tú das. Nosotros damos. Tu comunidad sobrevive, tu iglesia florece, todo lo que pides. ¿Qué tengo que dar? Un reconocimiento, un tributo. Cada invierno, cuando la nieve caiga, dejarás que entre, dejarás que tome lo que necesita. Mike debería haberse detenido. Debería haber cuestionado, debería haber rechazado, pero estaba desesperado, estaba cansado, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salvar lo que había construido. Así que tomó la pluma que apareció junto al papel y firmó. La sombra desapareció, el papel también, y Mike se quedó solo en su oficina, con la sensación de que había hecho algo irreversible, algo que no podía deshacer. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, no te vayas, quédate hasta el final, porque lo que viene es importante. Es una advertencia sobre lo que pasa cuando hacemos promesas que no entendemos. Y si sientes que esto resuena contigo, si alguna vez has estado tan desesperado que consideraste lo imposible, suscríbete. Porque hay lecciones aquí, lecciones que todos necesitamos aprender. Los días siguientes fueron extraños. Cosas empezaron a mejorar. De repente, sin explicación. Personas que se habían mudado de Helena decidieron regresar. Nuevos negocios se abrieron. La iglesia recibió donaciones inesperadas. Grandes donaciones de benefactores anónimos. En cuestión de semanas todo cambió. Helena empezó a revivir. La congregación creció. Los bancos se llenaron otra vez. El pastor Mike era celebrado como alguien que había traído bendición a la comunidad. La gente lo veía como un líder que había salvado a Helena. Y Mike quería creer que era verdad, que sus oraciones habían sido escuchadas, que Dios había respondido. Pero en el fondo sabía que no era así. Sabía que había hecho otra cosa. Había abierto una puerta, había invitado algo, y pronto ese algo vendría a cobrar. Diciembre llegó, y con él la primera nevada. Pero esta vez era diferente. Los copos que caían no eran completamente blancos. Tenían un tinte, apenas visible al principio, un rosa muy pálido. La gente lo notó, pero no le dieron importancia. Pensaron que era el reflejo de las luces de la ciudad, o algún fenómeno atmosférico raro. Pero el pastor Mike sabía que esto era el inicio, el tributo que había prometido. La cosa que él había dejado entrar. La nieve siguió cayendo, y cada día el color se hacía más intenso, del rosa pálido al rosa fuerte, del rosa fuerte al rojo, y entonces una mañana la gente de Helena despertó y vio algo que nunca olvidarían. La nieve era roja, completamente roja, como sangre, cubriendo las calles, los techos, los árboles, todo. La gente entró en pánico. Llamaron a las autoridades, a científicos, a meteorólogos. Todos vinieron a investigar, tomaron muestras, las analizaron y encontraron algo que no podían explicar. La nieve contenía hierro, grandes cantidades, como si realmente fuera sangre congelada. Pero no era sangre, no era orgánica, era algo más. Algo que se veía como sangre, pero que no lo era, y había algo más. La nieve no se derretía, incluso cuando las temperaturas subían. Incluso cuando salía el sol, la nieve roja permanecía, acumulándose, creciendo, cubriendo más y más de Helena cada día. Las personas empezaron a enfermarse. Primero fueron solo resfriados, fiebres, pero luego empeoró. La gente empezó a tener pesadillas, todas la misma pesadilla. Estaban caminando en la nieve roja y algo los seguía, algo que no podían ver, pero que podían sentir, algo frío, algo hambriento. Y cuando despertaban tenían marcas, marcas en sus brazos, en sus piernas, como arañazos, como si algo realmente los hubiera tocado durante el sueño. El pastor Mike sabía que tenía que hacer algo. Intentó contactar a la sombra, rezó, gritó en el vacío de la noche, exigió respuestas, pero no hubo respuesta, solo el silencio y la nieve que seguía cayendo, roja, constante,
implacable. Y entonces empezaron las desapariciones. Primero fue un niño. Salió a jugar en la nieve y nunca volvió. Buscaron durante días. Encontraron sus huellas, pero las huellas se detenían de repente, en medio de un campo, como si el niño hubiera sido levantado, o como si hubiera sido absorbido por la nieve misma. Luego fue una anciana. Salió de su casa una mañana. Nunca llegó a donde iba. Su cuerpo fue encontrado una semana después, enterrado en la nieve roja, pero no estaba congelado, estaba vacío, como si algo hubiera sido extraído de ella, no su sangre, no sus órganos, algo más, algo intangible, su esencia, su vida. Las desapariciones continuaron, una cada semana, siempre en la nieve, siempre sin explicación. Y la gente de Helena empezó a entender que algo estaba terriblemente mal, que esto no era un fenómeno natural, que había algo en la nieve, algo que tomaba, algo que cobraba. El pastor Mike ya no podía dormir, la culpa lo consumía. Sabía que esto era su culpa, su pacto, su desesperación, y cada noche veía la sombra en sus sueños, de pie junto a su cama, mirándolo, y esa voz en su mente. Tú firmaste, tú prometiste, ahora dejamos entrar, tomamos lo que necesitamos, hasta que estemos satisfechos. Mike intentó confesarle a su congregación, intentó decirles lo que había hecho, pero cada vez que abría la boca para hablar, sentía algo en su garganta, como si algo lo estuviera sofocando, como si el pacto no le permitiera revelar la verdad. Así que Mike hizo lo único que pudo. Fue a la iglesia, bajó al sótano, donde guardaban los archivos viejos, los registros de la iglesia que se remontaban a 100 años atrás, y empezó a buscar, buscando cualquier referencia, cualquier mención de pactos, de sombras, de nieve que no era nieve, y encontró algo, un diario, escrito por el primer pastor de la iglesia, en 1890, y en ese diario había una entrada que hizo que la sangre de Mike se helara. Diciembre de 1890. La nieve ha vuelto a caer roja, como en los tiempos antiguos. Los nativos nos advirtieron, nos dijeron que este lugar estaba marcado, que los antiguos dormían aquí, que no deberíamos construir, pero no escuchamos, y ahora pagan el precio. La nieve toma, 1 por mes, hasta que el invierno termine. Es el tributo, es la forma, no hay escape, solo aceptación. Mike dejó el diario, sus manos temblaban. Esto había pasado antes, hace más de 100 años, y había vuelto a pasar ahora, porque él lo había invitado, porque él había firmado el pacto que renovaba el acuerdo antiguo. Y Mike entendió algo más. La iglesia había sido construida sobre un lugar sagrado, un lugar donde algo dormía, algo que los primeros habitantes de estas tierras conocían, algo que respetaban, algo que nunca debió ser perturbado. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has hecho una promesa desesperada? ¿Alguna vez has dicho, haría cualquier cosa sin pensar en las consecuencias? ¿Alguna vez has sentido que algo aceptó esa promesa? Si es así, escribe en los comentarios, lo prometí. No necesitas explicar más. Solo reconócelo. Y si conoces a alguien que está desesperado, que está considerando soluciones imposibles, comparte esto, porque necesitan entender que algunas promesas tienen precio, y ese precio no siempre es el que esperas pagar. El invierno continuó. La nieve roja siguió cayendo. Las desapariciones no pararon, y Helena se convirtió en un lugar donde nadie quería estar. La gente empezó a irse otra vez, pero esta vez no podían. Los caminos estaban bloqueados, la nieve era demasiado profunda, y algo más. Cuando intentaban salir, cuando manejaban hacia los límites de la ciudad, se encontraban de vuelta en el centro, como si Helena estuviera atrapada, como si hubiera sido aislada del resto del mundo, confinada hasta que el tributo fuera completo. El pastor Mike intentó romper el pacto, fue a la iglesia, al altar,
y con un cuchillo cortó su propia palma, dejó que su sangre cayera sobre el altar, un sacrificio, una ofrenda, esperando que eso fuera suficiente, pero no lo fue. Esa noche la sombra volvió, más grande, más clara. Ya no era solo una silueta, ahora tenía forma, brazos largos, dedos que parecían garras, una cabeza inclinada de forma antinatural, y ojos, ojos que brillaban en la oscuridad, rojos como la nieve. «Tu sangre no es suficiente», dijo la voz. «El pacto ya está hecho. El tributo debe completarse. 30 almas, una por cada día del mes más frío. Y luego dormiremos otra vez, hasta que alguien nos despierte nuevamente». Mike cayó de rodillas. «Por favor, no más. Tómenme a mí. Déjenlos a ellos». La sombra se inclinó, su rostro cerca del de Mike, y aunque no tenía boca definida, Mike pudo sentir algo como una sonrisa. «Tú ya eres nuestro, desde que firmaste, pero no eres suficiente. Necesitamos más. Siempre necesitamos más». El pastor Mike no pudo hacer nada más, solo observar mientras Elena perdía a sus habitantes uno por uno, mientras las familias lloraban, mientras la nieve roja crecía, cubriendo todo, transformando su ciudad en algo que ya no reconocía. Para cuando febrero llegó, 30 personas habían desaparecido. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la nieve paró, y lo que había caído empezó a derretirse, pero no se derritió como agua normal. Se derritió como algo espeso, algo viscoso, y donde tocaba el suelo, nada crecía, como si hubiera envenenado la tierra misma. Elena sobrevivió, técnicamente, pero algo se había roto. La comunidad estaba destrozada. Las familias que perdieron a sus seres queridos se fueron en cuanto pudieron, y los que se quedaron vivían con miedo, esperando el próximo invierno, preguntándose si volvería a pasar. Y el pastor Mike renunció, dejó la iglesia. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, y cada noche, cuando cierra los ojos, ve la nieve roja, ve las caras de los que desaparecieron y escucha esa voz, recordándole que el pacto es eterno, que lo que firmó no puede deshacerse, que algún día, cuando él muera, su alma será reclamada, será llevada a ese lugar donde las sombras viven, donde los antiguos esperan. La iglesia comunitaria de Elena cerró. El edificio sigue ahí, vacío, con las ventanas rotas, con nieve acumulada en el interior incluso en verano, nieve que nunca se derrite, nieve que mantiene ese tinte rojizo, como un recordatorio, como una advertencia. Y hay quienes dicen que si pasas por Elena en invierno, si miras con cuidado cuando la nieve empieza a caer, puedes ver algo, un tinte, apenas visible, un rosa que amenaza con volverse rojo. Y si ves eso, si notas ese color, es mejor que te vayas, rápido, antes de que la nieve te cubra, antes de que algo en esa nieve decida que tú serías un buen tributo, porque los pactos antiguos no mueren, solo duermen, esperando a que alguien desesperado, alguien perdido, alguien dispuesto a hacer lo que sea, los despierte nuevamente. Duerme tranquilo esta noche, si la nieve no cae roja sobre ti.